Bueno, a mí me encantaron las exhibiciones de Hula Hula. Me parece que me voy a enganchar con el Hula Hula. Muchas gracias por el informe de Mercedes Mendiondo con esta propuesta para las vacaciones de invierno que arrancan aquí a partir del lunes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como les decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar un poquito acerca de las mujeres y la literatura. ¿Quién cuenta la historia cuando la literatura es protagonizada por mujeres? Porque este año la Universidad Católica Argentina se sumó a la conmemoración de los 90 años del University Women's Club de Buenos Aires con un panel académico en el que se cruzaron la historia, la reflexión, la literatura. Y este grupo de mujeres universitarias fue el inicio de un diálogo intercultural de promoción del pensamiento femenino. Un breve informecito sobre lo que fue este encuentro. No tenemos el informecito. Bueno, teníamos un encuentro de la conmemoración del University Women's Club, pero sí nos acompaña hoy para hablar sobre este encuentro la doctora María Lucía Pupo, que es profesora, investigadora de la UCA y del CONICET. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? ¿Bien? Muy bien. Lucía, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, contanos un poquito, Lucía, ¿qué fue este encuentro? Fue un panel que tuvo lugar en el momento en el que también se inauguró una exposición en la Biblioteca Central de la UCA, ahí en Puerto Madero, con el motivo de que esta asociación, el University Women's Club, donó a la biblioteca sus papeles, es decir, sus archivos. Vamos a poder tener acceso a las actas de reuniones de estas mujeres desde 1935 hasta nuestros días, conocer qué temas investigaban, a qué conferenciantes invitaban. Es realmente una documentación de gran valor histórico. Muchas gracias por participar de nuestro living. Por supuesto, siempre con los estudiantes de la universidad, con Tomás Loaiza Vargas, con Josefina Mazurco y con Paola Oliva Vilca. Gracias por sumarte a este living y contanos un poquito qué es lo que surgió de esas investigaciones a partir de esa documentación que nos estás comentando que tuvieron la oportunidad de poner en común. Bueno, sumergirnos en el año 1935 es fascinante. Si vamos a los archivos, a las revistas de la época, a todas las manifestaciones de la prensa, los libros, nos damos cuenta de que había una gran cantidad de mujeres escritoras y sobre todo un público muy amplio de mujeres de distintas edades que asistían a conferencias, que por supuesto compraban, discutían los libros. También era una práctica frecuente la declamación, entonces la poesía ocupaba un lugar importante en esas veladas y bueno, en los debates del momento está la importancia de poder acceder al voto, todavía claro. no era una conquista, estaba también la llegada de ideas feministas al país, los primeros periódicos que ya venían del siglo XIX, donde realmente eran debates muy acalorados y que cada vez ganaban más presencia en toda la sociedad. Pongámosle nombre a alguna de esas protagonistas. No sé, se me ocurre Victoria Ocampo por ahí. Bueno, ¿Qué otro nombre podemos sumar a la lista? Justo en 1931 nace Sur, una revista y editorial fundada por Victoria Ocampo. Ese mismo año se crea la Academia Argentina de Letras, que va luego a tener la Victoria como académica de número. Pensemos en Julieta Lanteri Rencho, que es una de las grandes promotoras del sufragio de las mujeres en Argentina y por supuesto una escritora paradigmática como Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, claro, sí. También. Claro, porque es muy interesante lo que estás contando, porque en este espacio se cruza la literatura, pero la literatura con la política, con la cultura, con el avance de los movimientos sociales, sí. Con el arte también, ¿no? Exacto. Porque el arte también en este periodo tuvo un protagonismo también de mujeres muy importantes. Exacto, y esto para los estudiosos de la literatura, esto que vos ponías de relieve, es fundamental porque a veces parece que solo estudiamos textos aislados del contexto, claro. Con el efecto que producen en los lectores, con sus estructuras, sus efectos de sentido, pero también
es importante prestarle atención a los elementos sociológicos de la literatura, lo que llamamos el campo intelectual, es decir, qué libros están disponibles en una librería. No necesariamente son los mismos que se han escrito. Hay un montón de fases que tienen que ver con qué importancia se le da a esos escritos. Sí, no sé ustedes cómo viven la literatura y la literatura escrita por mujeres, chicos. Y sí, por mi parte conozco varias autoras, bueno, algunas de las que mencionabas también, y bueno, en la actualidad sabemos de algunas que son también muy importantes, no sé, Samantha Schweblin, sí. Y acerca de eso, quizás, ¿qué similitudes puedes encontrar entre, no sé, las autoras de la actualidad y las de esa época, y que los ¿Son contextos herederas de esa tradición? Se podrían llegar a aparecer, o vivimos en momentos distintos, ¿no? Pero en literatura siempre hablamos de genealogías. La genealogía, podríamos decir, es la familia que nosotros nos inventamos, nos construimos, donde queremos ser inscriptos o inscriptas. En el caso de las mujeres, como tradicionalmente eran minoría, esto es fundamental. Para las poetas argentinas, Alfonsina va a ser un referente, para todas las sudamericanas, Delmira Agustini, modernista, cuya obra fue alabada por Rubén Darío, una pionera. Pensemos que además estas mujeres muchas veces tuvieron vidas que fueron mitificadas. El caso de Alfonsina Storni lo conocemos, su suicidio fue romantizado, se le atribuyó un motivo amoroso cuando en realidad ella padecía un cáncer y fue una elección, ¿no es cierto?, que tomó. En el caso de Delmira Agustini, además, ella fue víctima de un femicidio, porque fue una de las primeras mujeres que se divorció en el Uruguay y en una habitación de hotel aparecieron muertas ella y su marido, quien primero le pegó un tiro a ella y luego se suicidó. Entonces, muchas veces, incluso durante décadas, la escritura de las mujeres era leída desde el paradigma biografista, es decir, su vida excepcional, escandalosa o trágica que se reflejaba en los textos, ¿no? Claro. Y esto en realidad es un hábito de lectura, un prejuicio de la crítica, pero podemos volver desde otros lugares. Bueno, la misma Victoria Ocampo, ¿no? Se podría haber tildado su vida de esa época como una vida no con esos ribetes trágicos, pero sí mirada con curiosidad. Sí, también existe otra autora, Alejandra Pizarnik, también poeta, que también su vida alcanzada, se ve los textos. Es inevitable el proceso de mitificación, ¿no es cierto? Que también se da en el cine, cuando hay una estrella que muere joven, ¿no? Pensemos James Dean, Marilyn Monroe. Pero en el caso de los escritores, muchas veces se busca en la obra huellas de esa excepcionalidad escandalosa, ¿no? Y por supuesto, el trabajo de la crítica literaria es siempre buscar lecturas renovadas, desde nuevos supuestos, ¿no? Cuestionar también nuestras propias cegueras al leer, ¿no? Lucía, entonces, hoy en día, con las autoras más modernas de esta época, ¿qué temáticas son las que abarcan, a diferencia de hace 90 años, o incluso en todo el transcurso de ese tiempo? Es muy difícil generalizar porque las mujeres hoy escriben de todo lo que desean escribir, claro, ¿no? La mayor diferencia es que ese lugar en el canon ya no tienen que pelearlo como sí debían hacerlo las escritoras de los 30, demostrar que ellas escribían en serio, que buscaban ser profesionales como sus pares masculinos. Bueno, eso que decís, ¿no? Como que ellas tuvieron que abrir el camino. Y ahora vos crees que sí hay un reconocimiento de la mujer escritora como no lo existía hace 100 años, ¿no? Hace 90 años. Sí, evidentemente lo podemos ver en los premios internacionales. Hoy escritoras bastante jóvenes como Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y tantas otras. Selva Almada, que tuvo un reconocimiento internacional reciente muy importante, ¿no? Mariana Enríquez también, muy premiadas,
que además ese reconocimiento implica que son traducidas a otros idiomas, que pueden ser leídas en el mundo, asistir a festivales de literatura. En términos generales, podríamos decir que desde los años 80 se dio una eclosión de grandes figuras femeninas en la literatura y ya no hay una marcha atrás. ¿Y qué obstáculos siguen presenciando las escritoras? Bueno, decíamos que ahora muchos menos que antes, ¿verdad? Pero creo que siempre pueden existir esos prejuicios. En el caso de las historias literarias, todavía queda un resabio de la crítica tradicional, más patriarcal, que es siempre a las mujeres presentarlas en sus vínculos con hombres famosos. Sí, o con escritores. Claro. Hija de Silvina Ocampo, la esposa de Bioy Casares, pero ella es una escritora maravillosa. Claro. Podemos decir que hoy quedan muchos menos resabios, pero siempre hay que estar atentos. Liliana Hecker, tantas. Y no solo en el campo de la producción literaria, sino también que las mujeres en el campo de la edición, ¿no? Sí, también han tenido y tienen cada vez más un lugar destacado. Y también, por supuesto, como críticas. Sí. Todas las instituciones, ¿no? del Adriana Hidalgo se me ocurre que es una editorial muy importante, muy prestigiosa, justamente muy prestigiosa y reconocida por la calidad que pone en la edición de sus textos, que justamente es protagonizada por mujeres. Sí, ¿no? y podemos destacar el rol de las editoriales independientes, que son fundamentales en géneros como la poesía. Realmente es un trabajo muchas veces artesanal entre el poeta y la poeta con su editor, poder distribuir también esos libros. Es un esfuerzo muy grande y que implica mucho compromiso personal en muchos casos. Y también las editoriales buscan nuevas temáticas de autoras mujeres. También se trata de agrandar el foco, buscar más diversidad, no solo autores masculinos, sino sobre todo en la actualidad. Hay fenómenos como la llamada chick lit, ¿no? Una literatura especial para mujeres o para adolescentes. Ustedes lo saben muy bien, el mercado siempre es segmentado, ¿no? En el caso de los libros. Pero más allá de estas estrategias comerciales, quizás de un mainstream, ¿no? Que apunta más a los bestsellers, en estos pequeños sellos independientes, que muchas veces son muy prestigiosos, premiados, vemos otros circuitos que coexisten, donde hay propuestas en general más innovadoras, ¿no? Desde lo artístico. Y cuando vemos, por ejemplo, los certámenes de literatura más prestigiosos, vemos también con más frecuencia la presencia de textos escritos por mujeres. Exacto, Hernán, sí. Eso sería como la coronación de todo este proceso, ¿no? Que los textos realmente puedan ser leídos en igualdad de condiciones, ya sea que han sido escritos por una mujer o por un varón, hoy se logra que eso, se ¿sí? reconozca. Bueno, si cuando vemos, llegan pero a veces cuando llegan a esos certámenes, lo que identifica el texto es nada más que un seudónimo, con lo cual el jurado no puede conocer quién está detrás de esa escritura, o por ahí lo intuye. Pero. Sí, y hoy también hay un gran público que demanda a las escritoras, así que eso ya, como decíamos, ya no tiene marcha atrás. Tengo una amiga que solo lee escritoras mujeres. Le digo, no podés quedarte con eso. No, ahora está ampliando su biblioteca. Pero sí, claro que sí. Y si tuvieras que comparar aquellas mujeres del 30 con estas escritoras de ahora que tienen ya un camino un poco más despejado, ¿qué es lo que dirías de aquellas? Algo que a mí me resultó muy interesante al ver los testimonios y la prensa de los años 30 es notar una preocupación muy fuerte que había, sobre todo en las propias mujeres, que era
preguntarse si el acceso a la vida pública, a poder votar, el día de mañana a ser candidatas políticas, a ejercer todas las profesiones, a ser escritoras, no iba a poner en peligro los roles tradicionales, como poder estar en su casa, ser esposa, ser madre. Entonces había como una especie de oposición entre feminismo y femineidad. Y bueno, décadas después sabemos que en realidad esa es una falsa oposición, porque la mujer puede elegir perfectamente una vida pública y al mismo tiempo elegir formar una familia, ser madre, etc. No se puso en peligro ese ser de la mujer, esa vocación, como en algunos sectores se temía. Claro, quizás no se encuentra en la disyuntiva de tener que elegir una cosa o la otra. Exacto. ¿Escribo o crío hijos? Digamos, era esa. Y el caso paradigmático es Sor Juana Inés de la Cruz, la monja mexicana, por supuesto, ya nos vamos a la época de la colonia. Pero, ¿qué le pasaba a Sor Juana? Era la mente más brillante de México, ¿no? En ese momento de la Nueva España. De hecho, se hizo un certamen para evaluarla y salió completamente vencedora, pero para una mujer no era lícito estar con los libros. Las únicas que podían dedicarse a eso eran las monjas, que tenían bibliotecas, custodiaban, pero de lo contrario, la mujer tenía que estar al servicio de su marido, era entregada por el padre como una dote, recordemos, no heredaba, no tenía bienes propios y bueno, ante esa disyuntiva, cuando miramos hacia el pasado, decimos muchas hubiéramos tenido que ser monjas, porque si queríamos estudiar era el único latín, que les quedaba, claro. Leer los textos sagrados incluso, estaba mal visto que lo hiciera una mujer casada. Sí, claro. Y vos mencionabas cuando comenzamos a charlar acerca de que la literatura también es producto del contexto en el cual se produce, ¿no? Y si tuvieras que mirar hoy las autoras de hoy, ¿no? Los temas que tratan son temas que están más vinculados también con este contexto tan distinto al de la década del 30, y las problemáticas son otras también, ¿no? Sí, evidentemente cambian las formas de concebir el amor, ¿no es cierto? Las formas de... Los vínculos. Querer verse reflejadas en el otro. La vida cotidiana siempre aparece en la literatura, entonces hoy ocupa un lugar central la tecnología, cómo nos relacionamos con nuestros celulares, que son una parte íntima que llevamos a todas partes con nosotros, los nuevos desafíos que compartimos hombres y mujeres son siempre distintos. Pero ahí las búsquedas, ¿no? También en las vidas personales que tuvieron estas mujeres en su recorrido, en su infancia, y que transforman aquellos recuerdos en textos literarios bellísimos, ¿no? O en relatos más breves de ficción bellísimos. Sí. Hoy hay un género que es la autoficción, ¿no? Ese texto híbrido entre la novela, el dispositivo ficcional que implica personajes, conflictos narrativos y un fuerte sustrato autobiográfico, ¿no? Documentos, fotos personales que aparecen en esos textos. ¿Qué mirada personal tenés sobre eso que parece ser una tendencia, no solo en la literatura femenina, sino en general en la literatura? Sí. Este género que vos estás describiendo también, ¿es un signo de falta de creatividad a lo mejor? ¿O es un signo de buscar algo más, de trascender la propia biografía? Creo que como todo género puede ser utilizado de manera muy creativa o simplemente como una fórmula exitosa, ¿no? Hoy, sin duda, hay grandes escritoras y escritores que apelan a ese híbrido de ensayo, narración, testimonio, porque creo que es un gran interés de nuestra época preguntarnos qué es la verdad, ¿no? Si todo es relato, si todo es discurso, ¿cómo puedo conectar con lo más genuino de mi yo y de otras personas? Entonces, claro.
por eso la preocupación por la memoria. ¿Qué recordamos de lo vivido? ¿No? Complejizar esos mecanismos no significa negar que hay una búsqueda de lo auténtico, ¿no? Pienso que también el fenómeno, porque vos estás en periodismo, lo conoces también, de la fake news, de esta idea de que, bueno, si algo ya se difundió, no importa si es verdad o mentira, circula, a todos nos interpela. Entonces, una manera de preguntarse por eso es, bueno, cómo la experiencia vivida se transforma en relato. Hay mediaciones imaginarias, metáforas, que son propias de la literatura, y por otro lado, indicios, testimonios, fotos que nos prueban que eso realmente existió. Sí, y en ese proceso de transformación de la biografía al texto literario, ahí es donde se ven los grandes autores o las grandes autoras en esto que estás diciendo. Lucía, muchísimas gracias por la conversación. Es la doctora María Lucía Pupo hablando con nosotros hoy en el Living sobre literatura escrita por mujeres.